Aló, aló, Te aló. escucho, Alfredo. Muy buenas Muy buenas. noches. Sean Muy ustedes bienvenidos a este conversatorio entre profesionales que hemos estado participando durante esta semana. Están presentes en el auditorio don Ricardo Treyes, que es miembro de las Fuerzas Armadas, un coronel de la FAP. Está don Jesús Roberto Tamayo, un eminente profesional del Colegio de Ingenieros. Está presente Están invitados del Colegio de Contadores, el doctor Rejas, y del Colegio de Abogados, el doctor Carlos Velarde. No los veo en la pantalla, pero están invitados. Buenas noches, entonces estamos listos para hacer esta primera conversatorio de las 5 reformas que se pueden aplicar en nuestro país. Y está a cargo de la exposición don José Luis Tapia Rocha, en la primera exposición, y tendríamos un rol de preguntas, de conversaciones y de participaciones de 2 minutos cada uno, una vuelta para dar opiniones sobre el tema. Muchas gracias. Don José Luis, por favor, usted tiene usted la palabra. Muy buenas noches, queridos amigos que están en la sala Zoom, don Ricardo Treyes, Jesús Tamayo, muchas gracias por su participación y también a quienes están conectados vía Facebook Live. Estamos agradecidos con su presencia, aunque sea lejos, pero estamos juntos en esta tarea. Bien, se me ha pedido compartirles a ustedes la presentación de las 5 reformas liberales que el Perú necesita, que es una iniciativa del Foro Liberal de América Latina y de los movimientos 5 reformas que existen en el país, entre ellos el Partido de Evolución de Perú. Yo soy miembro representante, miembro fundador del partido, además de ser fundador del Instituto de Libre Empresa, que es la que ha organizado junto con el Centro de Liberalismo Clásico, y queremos compartirles esta propuesta para el Perú eh, por una serie de razones que ahorita voy a pasar a explicar, y que esto sirva de un puente para conversar con los principales interesados, actores de los gremios profesionales, para dialogar sobre qué le parece esta propuesta, y tratar en lo posible de difundirlo, porque consideramos que es una buena propuesta y queremos que esto sea de mayor alcance entre los profesionales, por supuesto, ¿no? Que esa es la idea de esta conversación con representantes de colegio profesional. Bien, entonces voy a tratar de hacer esta presentación en una cantidad de 30 minutos. Espero yo poder cumplirlo porque voy a estar contra el tiempo. Y después dejaremos los minutos restantes para poder conversar con los presentes. Y si se puede, lo conecto acá con Facebook para ver cómo están las preguntas al respecto. Bien, para comenzar el diagnóstico, primeramente nosotros nos inspiramos en estos autores liberales de Stuart Mill, Bastiat, Lord Acton, Spencer, Hayek, Mises, Rothbard, quienes son los liberales clásicos que nos ha permitido poder elaborar este programa de transición. Ese es un programa de transición para salir del sistema actual que consideramos se llama socialismo, para llevarlo a un capitalismo liberal. Estos, estas 5 reformas se basan en lo siguiente. Se basan en que si uno mira la reforma de los 90, no ha sido en el largo plazo tan exitoso como parece haberse presentado en sus primeros años de la década del 2000, cuando se hizo una evaluación de los 10 años y se empezó a hacer una serie de comparaciones entre periodos de gobierno, porque las tendencias finales es lo que está arrojando ahí. Hay una tendencia logarítmica hacia abajo, a pesar de los crecimientos que han habido en forma reiterada, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos interesa, esa parte de ahí.
Luego observamos la evolución de la deuda pública, no es lo que prometieron los neoliberales los 90, que dijeron que iban a reducir el tamaño del Estado, al contrario, se ha endeudado más en el aspecto interno y en el aspecto también externo. Total, la deuda que tiene el gobierno o el Estado con sus ciudadanos son 35.000 millones de dólares y 21.000 millones de dólares lo tiene con organismos afuera en el Perú, proveedores, etcétera. Y encima tenemos estas características de coyuntura. Fíjense cómo ha podido llegar el Perú a los niveles nunca antes previstos de menos 6.1% de déficit fiscal con respecto al PBI para un trimestre, y que el acumulado es posible que se pueda llegar al 10%, por lo que estamos hablando de manera todavía en el segundo trimestre. Lo peor es esto: la inflación sube. Se nos prometió que el Banco Central iba a ser independiente y que esta idea de que la hiperinflación iba a acabarse y por tanto íbamos a estar en mejores condiciones. Bueno, lo que uno puede apreciar es que no es así, sigue siendo una inflación estructural que mantiene el poder adquisitivo todos los años, lo va erosionando, va haciendo perder poder de compra a las personas, a las familias. Entonces la solución de haber independizado el Banco Central puede haber sido una solución parcial, pero no total, ¿no? Acabar con la hiperinflación sí, pero no acaba con la inflación, que es lo que es una forma también de quitarle poder adquisitivo a la gente, ¿no? Aún más todavía, pensando de que la reforma de los 90 iba a contribuir a que se limite el Estado, fíjense cómo el presupuesto ha aumentado y sin embargo los servicios estatales no han mejorado. Pregúntenle la encuesta de satisfacción a todos los que usan los servicios estatales y de hecho va a salir desaprobado la calidad de atención, de procesamiento de información, para no decir el tema de la seguridad ciudadana, del comportamiento de la economía que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, pero el presupuesto sigue creciendo como si nada hubiese ocurrido, ¿no? Y encima tenemos estas 36 clases de impuestos para un país pobre. Fíjense la cantidad extraordinaria de creatividad que tiene el gobierno para crear impuestos a lo largo de la historia, lo cual también es un atentado contra la formación de capital. Primero, el ahorro para dar luego la inversión. O sea, si no hay ahorro, menos va a haber inversión, y sin inversión no compras capital. Y esto es una de las razones por las cuales hace que los precios de los bienes y servicios no bajen, porque muchos de estos impuestos se cobran al final en los precios de los bienes y servicios. Tenemos, para que vean la debilidad de nuestra economía, se pierde 6.7 millones de empleos producto de una cuarentena, no de la enfermedad. Eso tiene que quedar bien claro. Esto es una medida, es un apagón productivo que les ha mandado a la gente a no salir de sus casas y solamente las actividades esenciales fueron las únicas que podían emplear, y se ha perdido 6.7 millones de empleos. 5 millones de personas endeudadas, ¿no? O sea, no tenían un horizonte previsional como para afrontar 3 meses de ahorros y han tenido que endeudarse en el tiempo y han tenido que reprogramar sus deudas. 1.3 millones de microempresas, que viene a ser algo así como 2 millones del total de 8 millones que existen, están endeudadas. Ha tenido que el gobierno salir a rescatar con una garantía estatal del 98%. Y encima no se resuelven estos principales problemas que vemos aquí. Falta de dinero, tengo miedo de ser asaltado, no tengo trabajo, problema de salud sin acceso a seguro, cobros elevados de servicios públicos. Dicho sea de paso, los cobros elevados no son elevados, sino que la gente tiene bajos ingresos, por eso sale elevado todo. Estoy endeudado, cobro excesivo de colegios, etcétera. Esto es una encuesta del año 2017 y continúa en el programa de las personas, de sus problemas cotidianos. No resuelve el sistema político estos problemas principales de los peruanos. Entonces, ¿cómo salir de esta situación? Ahí viene la propuesta de las 5 reformas. Primeramente tenemos que describir bien qué es el proyecto liberal clásico, que es un alimentador de las propuestas que se van a señalar.
El proyecto liberal clásico enfatiza en el hecho de que las leyes malas, es el gran problema que tiene el Perú. Entonces, ¿qué alimenta estas leyes malas que hacen que la economía no crezca, haya desempleo, exclusión, pobreza, informalidad, falta de seguridad ciudadana, hospitales colapsados, educación igual, etcétera? Las organizaciones internacionales tienen esa facultad de enviar normas empaquetadas para que los congresos lo aprueben. Y eso rompe con la soberanía jurídica y legal del país, ¿no? Y eso es lo que también contamina de leyes malas y hace que nuestro ordenamiento jurídico sea más complicado aún. Y no lo entiende la gente. Segundo, el eje principal de este proyecto liberal clásico es la derogación de las leyes malas, que lo tiene que hacer un congreso con una mayoría que sea el 66% como para derogar. Son 31.047 leyes hasta ahora. De eso es el Congreso, pero hasta lo que hay de conocimiento de parte de una comisión que ha estudiado el ordenamiento legislativo en el Perú, hay 600.000 normas que no sirven. 600.000 normas que no sirven. Y según las estadísticas dice que el Estado produce una norma cada 6 minutos. Y muchas de ellas son malas, porque conducen a la pobreza, exclusión, falta de oportunidades. Y por último, la implementación. O sea, la ejecución del Poder Ejecutivo de esta propuesta de la derogación de ley mala, que se llama las 5 reformas. ¿Qué se obtiene como una de las metas? No digo todas, pero una de las principales es la elevación de ingresos a estos niveles, como ustedes ven, de países que se han acercado al programa de las 5 reformas. Qatar con $124.000, Macao, una región en China, con $113.000, Singapur con $94.000, Kuwait igualito. O sea, son países de distintas ubicaciones en el globo terráqueo, para que vean que no es un tema cultural, no es un tema de espacio, no es un tema de mayor, digamos, dimensión de un país. Son países diferentes, lo cual no hace imposible que el Perú pueda llegar a tener esto si es que hace el programa Las 5 Reformas. ¿Qué es el programa Las 5 Reformas? Es un programa de transición para sacar el Perú del socialismo actual y llevarlo hacia el capitalismo liberal como sistema que permite acumular riqueza y distribuirla de manera de que llegue a las personas desde las más pobres hasta las clases más ricas. ¿En qué consiste esta reforma? Primera de todas las reformas, la reforma política. ¿Qué significa? Disminuir las funciones del gobierno a solo justicia, seguridad y obras públicas. Segunda medida es devolverle los poderes, recursos y funciones al sector privado. Reformar el Poder Judicial para convertirlo en el primer poder del Estado. A partir de las 9:30, para información del público y de nuestros invitados, está invitado uno de las personas que va a sustentar la reforma del Poder Judicial desde el punto de vista liberal clásico. ¿Ya? Se llama Jorge Astete, a partir de las 9:30, lo pueden ver en Facebook Live y van a ustedes a conocer bien de qué se trata esto. La reforma de la Policía Nacional, aumentando la efectividad y eficiencia de la seguridad ciudadana y rural. Revisar todos los acuerdos internacionales que lesionan el orden jurídico interno con leyes malas. Y todas las leyes malas que se opongan a estas medidas también son derogadas. ¿En qué se sustenta? Se sustenta en que, de acuerdo al presupuesto estatal del año en curso, estamos hablando que el Estado actualmente, sin considerar las empresas estatales, 177.000 millones de soles, y la propuesta de las 5 reformas es disminuir el tamaño del Estado a solamente 5 ministerios en el Poder Ejecutivo, gastando solamente 31.000 millones, y mantener lo que se llaman todos los organismos que corresponden a una república, que es el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Tribunal Constitucional, Fuero Militar Policial, etc. Suma en total el 47.000 millones, vale al 6.1% del PBI. ¿Qué significa esto? Que significa que el tamaño del gobierno disminuye para poder lograr que la economía despegue y también hacer las reformas educativas, de salud y pensiones, poniéndolos a competir
y otorgándole bonos a los más pobres en el tema educativo, cupones, se basen en eso, cupones educativos, cupones en temas de pensiones, con los presupuestos que ya existen actualmente en los ministerios de Educación, Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, en una parte del Tesoro Público y en otra parte en la Oficina de Normalización Previsional. Con eso, mientras dure la transición, pensamos que puede ser 5 años menos, se le va otorgando mientras se va reacomodando la economía y se va reacomodando el Estado a su función, que nunca se ha salido, que eran las tres que hemos mencionado: justicia, seguridad y obras públicas. Esto es lo que realmente, si tú quieres devolver, sería más o menos 97.000 millones de soles al sector privado. En lugar de estar regalando bonos, devuelves, que son impuestos actualmente que se cobran, y que equivale más o menos, si lo distribuyes de forma igualitaria, sería 3.000 soles por peruano. ¿Cuáles son los beneficios de la reforma política? El aumento de la seguridad ciudadana, que es la primera de todas, la estabilidad política, no está pensando en hacer vacancias cada cierto tiempo, o apenas entra un gobierno, a los 5 meses ya están hablando de las elecciones del año 2026, elevación de la calidad de la justicia, modernización de la infraestructura, soberanía nacional e individual, ¿no? Sobre todo esto de los acuerdos internacionales que le dan el orden jurídico, fortalecimiento de la seguridad exterior, ahí entra un papel fundamental las Fuerzas Armadas, que tienen que devolverle su presupuesto como para hacer un poderío militar. Apenas vaya creciendo esta economía junto con el país, se va enriqueciendo, va a necesitar de mayor presencia en las fronteras de las Fuerzas Armadas, marítimas y aéreas, ¿no? Y niveles marginales de corrupción, porque al disminuir el tamaño del Estado, disminuyes el foco de atracción de aquellas personas y empresas que quieran hacer negocios con el Estado. Porque la idea de nosotros es separar las esferas estatales. Lo que son negocios estatales tiene que estar bien separado de los negocios privados, ¿no? La segunda reforma, la económica, significa que en las principales medidas es la privatización de todos los mercados, tanto de bienes como de factores. Factores me refiero a recursos naturales, mano de obra, capital y talento empresarial. Regulaciones económicas se eliminan, o sea, no hay regulaciones económicas, lo que hay son regulaciones políticas de los comportamientos criminales, lesivos a la vida, la propiedad y la libertad. Eso sí hay que regular, esos comportamientos, pero no los comportamientos pacíficos y cooperativos que existen en el mercado. Solamente se regula los comportamientos criminales, ¿no? Y ahí hay que sustituir todos los organismos reguladores, supervisores y fiscalizadores por las iniciativas privadas. Y el Poder Judicial va a ser el poder que va a sancionar en defensa de los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad. Así que no se va a desproteger a las personas por cualquier estafa, fraude, engaño que puedan cometer tanto el consumidor como el vendedor, o la empresa, o la industria, quien fuese el agente económico, porque va a ser el Poder Judicial quien va a defender los derechos de las personas, ¿no? Eliminar todos los impuestos y quedarnos con un solo impuesto, calculamos más o menos que es el orden del 10% o menos, porque ahorita con el IGB de 18% está financiando cerca del 51% de los ingresos totales que recauda la SUNAT, y eso es más o menos 62.000 millones de soles, y nosotros estamos previendo con este tipo de gobierno limitado gasta solamente 47.000, o sea hay 20.000 más o menos como de sobra, ¿no? Hay 87 empresas estatales remanentes en manos del gobierno a través del FONAFE, que puede ser entregado al sector privado, es decir, a todas las personas, sin hacer las privatizaciones de los 90, que fue una gran equivocación, porque se vendieron a empresas. Acá lo que se está entregando son acciones a los peruanos, a título gratuito, ¿no? El gobierno no está para hacer negocio con nadie, simplemente entrega como una forma de indemnizar por los daños y perjuicios que ha ocasionado los gobiernos desde la década de los 70 hasta la fecha, que han confiscado, que han privado de oportunidades, han hecho
una serie de tropelías que han malogrado los futuros de muchas personas, ¿no? Y todas las leyes que se opongan a dicha reforma. Hay que derogar todas las leyes que se opongan a dicha reforma. Entonces, ¿qué va a pasar con esta reforma? Bueno, llegar a los ingresos que hemos visto hace un momento de países como Qatar, como la región administrativa de Macao, Liechtenstein, Mónaco, países que tienen altos ingresos, incrementar los empleos, ya que en el mercado libre es apertura total y todo el mundo puede poner negocios sin ningún tipo de regulación, elevación de las oportunidades de negocio, porque es mercado libre, pues, ¿no? ¿Quién se va a oponer a que tú hagas negocio? Mientras no hagas daño a nadie, nadie tiene por qué oponerse. Entonces pueden venir de cualquier parte del mundo, pueden ser cualquier peruano con un capital mínimo puede abrir, no como las regulaciones de las municipalidades, de los ministerios y todas las barreras de entrada que ponen y que informalizan más la economía llegando hasta el 75% de la PEA. Disminución de los precios y costos, eso es algo que seguramente no lo han escuchado, pero nosotros preveemos que al eliminar todos los impuestos, el costo de producción bajaría en un 40%, a otros me dicen 50%. ¿Ah? O sea, si tú pagas un recibo de luz de 100 soles, estarías pagando 60. Si la pensión o la matrícula es 1000 soles, en una universidad privada, bajaría a 600 soles. O el que paga un transporte público de 1 sol, bajaría a 60 céntimos. El pan que está a 20 céntimos, costaría 80 céntimos. Entonces, perdón, costaría 20 céntimos. Entonces, estás haciendo no solamente una ingeniería política económica, sino que estás llegando al bolsillo de los peruanos, lo cual lo vuelve 40% más rico, porque la capacidad adquisitiva aumenta en 40% con el mismo ingreso. Y esto que no se va a quedar el mismo ingreso, porque estamos previendo que va a aumentar. Y después la calidad de los bienes, producto de la libre competencia. Vámonos a la tercera reforma, que esta es la reforma social, es la reforma que permite hacer la transición, porque muchas objeciones que hemos recogido de personas que han escuchado la propuesta es, ¿y qué van a hacer con los pobres? Bueno, con los pobres se va a hacer esto. A los pobres no les interesa tanto el hecho de mandar sus hijos a los colegios estatales, sino es si tienen o no tienen la posibilidad de poder matricular a sus hijos en colegios. Y eso es lo que nosotros le llamamos los cupones educativos. Entonces, hay que primero liberalizar y desregular este mercado que está controlado por el Ministerio de Educación, donde se dicta una serie de normativas pedagógicas que se debe obligar, poniendo a los padres, enfrentándolos con el gobierno, saliendo a marchar para que no se les enseñe determinada ideología de género en su currícula. Es decir, un desastre que se construye a partir de la imposición de una serie de intereses políticos, ideológicos y sesgados hacia el socialismo. Y esto se elimina porque al eliminar tú el control, liberalizas y desregulas el mercado, le quitas cualquier potestad que tenga el Ministerio de Educación. Y nosotros estamos pensando que esto se debe sustituir por la iniciativa privada de cada colegio. Cada colegio es su propio ministerio. Cada una dicta lo que más le conviene a los padres de familia en materia de educación. Después hay 54.000 colegios estatales que se van a transferir al sector privado vía titularización de acciones a los padres de familia docentes y no docentes. Esto beneficiaría a 1.800.000 padres de familia y personal docente y no docente. O sea, cerca de 2 millones, no es poca cosa. La emisión de bonos del Ministerio de Educación repartido entre los estudiantes más pobres significa 1.952 soles mensuales a razón de 1.340.000 estudiantes durante la transición hacia el capitalismo, que duraría más o menos 5 años. Y derogar todas las leyes que se opongan a esta medida. Los beneficios de la reforma educativa sería el aumento de la calidad educativa, que no existe en estos momentos, el incremento de la cobertura educativa, no con los 54.000 colegios estatales, podemos aumentar más con la iniciativa privada, dada la gran cantidad de inversiones y además los altos ingresos que van a percibir la gente, por tanto pueden poner sin mayor problema su colegio, ¿no?, en donde se encuentre.
Disminución de las pensiones y matrículas, que va acompañada con la disminución de los costos y los precios en un 40%. La modernización de la infraestructura y no el repintado, el reparchado o la resanación de paredes, que eso no es modernización, sino es mantenimiento. Decrecimiento de los precios de los materiales educativos, lo cual estaría accesible porque primero aumenta los ingresos de la gente, que ya hemos dicho hasta dónde se puede llegar. Si $120.000 se puede llegar, lo ha hecho un país pequeño como Qatar, un emirato árabe. Aumento de los ingresos de los profesores, directores, y no pensando que los ingresos van a subir dependiendo del presupuesto que tenga el Ministerio de Economía y Finanzas. En este modelo de liberalismo clásico lo que presenta es que al nivel de mayor productividad, mayores ingresos, porque eso significa mayores clientes. La cuarta reforma en la salud, tema sensible en estos momentos, significa que hay que liberalizar y desregular este mercado para que todos los establecimientos hospitalarios puedan competir y mejorar la atención del servicio, bajar los costos y también pues todas aquellas posibilidades que podrían tener en estos momentos los hospitales pueden transferirlo en más inversión privada, y eso significa que aparte de hacer estas dos medidas grandes, hay que entregar un bono de 427 soles a 3.6 millones de los asegurados más pobres del país, mientras dure esta transición, que significa transferir 19.859 establecimientos del Ministerio de Salud, que se encuentra en manos en estos momentos, a favor de 191.000 médicos, enfermeros y administrativos. Salud también es medio privado, medio estatal. En realidad es con fondo privado porque del descuento de la planilla se paga todo esto, pero el gobierno tiene el control de la gestión, lo cual significa que hay que privatizar completamente y devolverle lo que han sido descontados. Por lo menos si uno hace ahorita lo que tiene para devolver de parte de salud, sería algo así como 85 soles de bono para que se puedan asegurar en cualquier establecimiento privado de salud, ¿no? 389 establecimientos de salud serán privatizados con acciones, repito, acciones a favor de 56.000 médicos, enfermeros y administrativos. Todo lo que signifique leyes malas que se opongan a las medidas serán derogadas. Los beneficios de la reforma en la salud será el aumento de la oferta hospitalaria, es decir, esa cantidad tan poquita de establecimientos hospitalarios, que son 19.000 para 33 millones de peruanos bajo riesgo de que se pueda enfermar. Bueno, eso aumentará conforme vaya creciendo la economía, porque estas reformas que estoy presentando no son una secuencial a la otra, no, todas son simultáneas, porque el capital político se va rápido, apenas va transcurriendo cada mes. Entonces tú tienes que dar las medidas de manera simultánea, un paquete legislativo de derogación de leyes para que se pueda implementar estas reformas. Este consejo viene de dos personas que han gobernado. En la República Checa tenemos a Václav Klaus, quien tiene un par de documentos. Él es doctor en economía y él pone a disposición para su lectura. Dice, ¿cómo desmantelar el socialismo? Lo que era antes Checoslovaquia, ahora República Checa, lo sacó del socialismo para llevarlo al capitalismo. Y él tiene 10 puntos que comparte, que dice, una de ellas es hacer las reformas simultáneas y rápidas para desubicar a la oposición y no perder credibilidad en el proceso de cambio, ¿no? Disminuir los precios y costos, que ese es de la atención médica, mejorar también la calidad de la atención, que hasta ahora en los privados, fíjense, la atención no es tan buena. Hay colas, hay que esperar, hay que sacar cita, y no es tan bien. ¿Por qué? Por todas estas regulaciones del Ministerio de Salud, y las municipalidades también regulan fuertemente, entonces no puede tener libertad de atender mejor porque no hay mucha competencia. Hay 65 entidades privadas de la Asociación de Clínicas Privadas, son 65 que tienen infraestructura como para hospitalizar. Igual el decrecimiento de los precios de las medicinas, aumento de los
ingresos de los médicos, enfermeros, directores y personal, que es algo que tampoco hay con mucho dinamismo debido a un mercado demasiado cerrado, poco dinámico, poca inversión. Entonces no se puede hacer correas con poco cuero, ¿no? Y la última reforma es la quinta de pensiones, donde las principales medidas son la liberalización y desregulación del mercado para aumentar la competencia y la oferta previsional, y no como ahorita se ha vendido, que solamente hay 4 entidades que te ofrecen eso y se llaman AFP, y la AFP es creada por ley, ni siquiera se crea de la nada como una oferta normal de mercado, no, es una ley que obliga a las personas a que le descuenten en su planilla el 13% de AFP y si no en la ONP. Eso no puede ser. O sea, ¿dónde está ese libre mercado que tanto habla? Y devolución, en el término de la ONP, ahorita, bueno, hay mucho, digamos, hay mucha reforma en cierne. La Comisión de Protección Social está previendo que hay que fusionar la ONP con la AFP. Para que no muera el sistema de las AFP, lo van a fusionar. Pero en nuestro caso no hay que crear nada, hay que derogar esa ley que crea esos dos sistemas. Y es devolverle a la 2.600 soles a todos los afiliados a la ONP, que son 1.640.000 aportantes. Continuar con la entrega de bonos a las personas mayores de 65 que se encuentran en extrema pobreza, que es el pensión 65, que es la modalidad que hasta ahora creemos que puede funcionar bien. Devolución del fondo de 152.000 millones a los 7 millones de afiliados, ex aportantes, aportantes, los que dejaron de aportar este año. Hay que devolver, o sea, a ver, devolver, el gobierno no va a devolver nada. Lo que va a hacer es derogar la ley que obliga a las personas a mantener su fondo ahí. Y si las personas lo quieren, lo retiren. Y si no lo dejan, no están obligados a quitar. Simplemente se le está dando la libertad de decidir qué hacer con su dinero. No como ahora, que los congresistas pugnan para que sea el 100% para los ex aportantes. Y no se ponen a pensar en todo el sistema que no sirve, no dio los resultados que la gente esperaba. ¿Por qué? Porque los ingresos eran muy bajos y con pocos ingresos hay pocos descuentos y con poco descuento hay pocos aportes que tú puedes hacer a tu fondo y por cierto, cuando ya cumples 65 años te dan una pensión de menos de 900 soles. O sea, es lo previsto. Y derogación de todas las leyes malas. ¿Cuáles son los principales beneficios? Aumento de la oferta previsional, no conformarnos con lo que te proponen de hacer de tu dinero una cuenta individual, creen que es la única forma. No, no es así. Hay muchas formas que tu dinero pueda hacerlo crecer y no por la vía del ahorro acumulativo. Hay muchas formas, hay lo que se llaman los ingresos pasivos, que eso significa que tú puedes invertir en un terreno y que a largo plazo tú puedas que eso se valorice y luego lo puedes alquilar y esos futuros alquileres te pueden servir para tu manutención a partir de la hora que tú te jubiles, porque nosotros, la idea es que este programa no considera que tú te tienes que jubilar a los 65, cada uno va a ver si se jubila a la edad que quiere. Si uno se jubila a los 70 se jubilará, si uno quiere a los 45 se jubilará. Es que este programa no es impositivo, es un programa que liberaliza. Los ahorros previsionales aumentará conforme aumente por el efecto de la reforma económica que hablamos hace un momento, que queremos llegar a esa idea del $100.000 mínimo. Los crecimientos del horizonte previsional, la gente no más piensa en el corto plazo. Máximo te dan 20 años en un hipotecario, en Panamá es 40 años. Es un mercado de hipotecas de muy largo plazo, en un país pequeño de 4 millones, y nosotros somos 33 millones y solamente tenemos 19 bancos, y ellos tienen 65. No tienen Banco Central de Reserva. Y nosotros sí tenemos inflación. Elevación de las oportunidades de inversión a largo plazo, eso es lo que les decía hace un momento, que como hay oferta previsional y la oferta previsional es justamente uno de los incentivos para generar el mercado de capitales, las oportunidades de inversión son un mecanismo para que entre a reforzar el mercado de capitales que ahorita no tenemos. Todos son mercados de corto plazo, de un año, y poco hay de acciones de empresas, y las empresas solo equivalen al 0.5% del total de la estructura empresarial del Perú. El 98% son microempresas que aportan apenas el 40% del PBI. Y la gran empresa y la mediana empresa sí aportan el 60%, pero ellos son
8.000 empresas en las grandes y 20.000 en las medianas, pero el resto se lo lleva el 98% las microempresas. ¿Cuál es la idea? Derogar las leyes, que son 31.047 leyes. Hay 600.000 normas que no sirven. Se produce una norma cada 6 minutos y para implementar las 5 reformas hay que derogar todas estas leyes malas. Y ahorita, ¿qué cosa es una ley mala? Es la que premia o fomenta malos comportamientos o desincentiva a los buenos, en todo caso, ¿no? En vez de ser formal, te vuelves informal. Eso se llama desincentiva. ¿Y esto con qué se amarra? Se amarra con el lineamiento número 1. El lineamiento número 1 que decía, derogar, o mejor dicho, tomar distancia prudente de las organizaciones internacionales y además evitar que se contamine por efecto de las leyes malas de estas organizaciones. ¿Cuáles son las leyes malas? Están clasificadas en 8 rubros. Las productivas, que tienen que ver con permiso, licencia, controles de precios, leyes antidumping, leyes de empresas estatales, leyes que crean promociones para sector, ley de desarrollo del sector ganadero, ley de desarrollo del turismo. Esas son las leyes malas, porque privilegian, recuerden el privilegio, que significa concentran beneficio y dispersan los costos en el público. La segunda, los impuestos. Ya hemos hablado del un solo impuesto, el único, universal y uniforme. Hemos hablado también de derogar las leyes que crean banca, las leyes que obligan a llevar billetes y monedas creadas por ley, por ejemplo, la ley que crea el nuevo sol, que obliga a las personas a llevar la contabilidad en sol. Eso hay que derogar, la ley de encaje, la ley de reserva fraccionaria, es decir, la banca que ahorita está fusionada en 2 tipos de banca. Una banca de ahorro se fusiona con la banca de inversión, y eso es lo que crea la superintendencia, pues, que al final no evita ninguna quiebra. Está por gusto. Claro, que hace tiempo no hay quiebra, desde el año 2000, ¿no? Pero de que ha habido quiebra en todo el sistema bancario a lo largo del tiempo cuando ha existido la banca, sí ha habido. O sea, no garantiza nada que la superintendencia pueda evitar las quiebras, así que no sirve para prever eso. Entonces, ¿cómo lo puedes evitar? Rompiendo la ley que fusiona esos 2 tipos de banca. Una banca de ahorro significa que tú ahorras y le pagas al banquero, y la otra banca de inversión es tú no ahorras, tú inviertes y quieres ganar con tu dinero. Eso hay que separar. ¿Para evitar qué? Lo que se llama la inflación creada desde el Banco Central de Reserva. Y lo que evitará finalmente es que tu dinero entra a 100 y no se convierte en 400 como es ahora, que eso se llama multiplicador bancario, que eso es parte también de los ciclos económicos. ¿Por qué tenemos esas oscilaciones tan fuertes? Porque la idea es llegar al patrón oro. La libra peruana de oro, que fue en 1903, era una buena medida para evitar justamente que el gobierno gaste más de la cuenta, y no sería necesario un Banco Central de Reserva con esta ley que derogaría la banca de reserva fraccionaria. Las leyes que crean la bolsa de valores, seguros, cambios, hay que eliminar las AFP, los controles de cambio, de corretaje, todas estas leyes que crean la bolsa de valores también. No, la bolsa de valores no desaparece si eliminas la ley, lo que eliminas es el privilegio que tienen algunos para crear bolsa de valores, a eso se refiere. No es eliminar la bolsa de valores, es eliminar la ley que crea la bolsa de valores. Hay que eliminar los aranceles proteccionistas, los subsidios, los privilegios de los colegios profesionales. También hay que eliminar esas leyes que obligan a que se asocien para que aporten. Y ahí vienen las pugnas políticas, justamente porque todos quieren formar parte de un colegio, porque hay una directiva que puede relacionarte directamente con el gobierno, como hace el Colegio de Abogados, que una parte de los aranceles que pagan los que son litigantes, una parte se va para el colegio. Hay una pugna por estar con ese presupuesto, es decir, se politiza demasiado los colegios profesionales, al punto de que no pueden vivir por sus propios medios. Si dicen que son tan buenos los colegios profesionales, ¿por qué tienes que obligar a los profesionales a que se acrediten? Si es tan bueno, ¿por qué no se asocian como las membresías de los clubes? ¿Por qué tienen que utilizar una ley para obligar a los profesionales? Y si un profesional
no quiere estar, no quiere estar. ¿Ejercerá su profesión? Sí. ¿Pero eso garantiza que un colegio profesional evite que haya fraude de los profesionales? No. Lo van a hacer con o sin colegio profesional. ¿Y cuál sería la instancia que sancionaría a las malas prácticas profesionales de médicos, ingenieros, contadores, economistas profesionales? El Poder Judicial. Por eso nosotros creemos que el Poder Judicial es el primer poder del Estado y es el poder neutro. Las leyes salariales que obligan a descontar, a darle gratificación, CTS, 14 sueldos y todos esos privilegios de algunos sectores como construcción que tiene sus privilegios, ¿no? De seguros contra accidente y todo eso, se puede negociar, no tiene por qué obligarse por ley, hay que derogar, ¿no? Las leyes que crean la salud pública, la del seguro social, y por último, estas que tienen que ver con las drogas, la criminalidad, la justicia, estas leyes ambientalistas contra el desarrollo industrial, estas leyes que se centran en el victimario y no la víctima, o sea, le buscan dónde debe pasar la carcelería, qué va a comer, cómo se va a vestir, todo. Y las personas que perdieron a su familia por culpa de este victimario, ¿dónde está el Poder Judicial ahí? ¿Cómo compensa el daño? Le quitaron un ingreso porque el padre de familia fue asesinado por un tipo y el tipo está encerrado. Se vuelve una justicia vengativa, pero ¿y la familia que está desamparada? ¿Quién se enfoca en ellos? Eso hay que derogar, ¿no? Bueno, y para ir terminando, ¿cuáles son esas leyes que hemos señalado que vienen y provienen de esas instancias llamadas internacionales? Provienen de estas, voy a poner una lista de algunas, no todas. Por ejemplo, la OIT, ley mala. Por ejemplo, ley que obliga a que el gobierno promulgue una ley de los trabajadores del hogar, donde hay que darle CTS, ignorando la realidad económica política del Perú. Bueno, ley mala que han aprobado porque el convenio 189 lo dice así. La FAO, que tiene que ver con alimentos y agricultura. UNESCO, que tiene que ver con la educación, que son lugares donde se refugian los que han perdido en elecciones o que son políticos que están ahorita fungiendo de técnicos y desde ahí dictan lo que tienen que hacer los gobiernos. La OMS ni hablar porque el Perú fue obediente a la OMS y miren cuántos millones de pérdida de empleo, cuánto retrocedió productivamente, ha endeudado un montón por seguir lo que le dijo la OMS. La PNUD de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNICEF que tiene que ver con la niñez, todas estas instituciones, Fondo Monetario, Banco Mundial, se tomará distancia prudente. Esa es la propuesta, para ver cuáles son las que convienen y cuáles no. Y he dicho, no es la lista acabada, estas son las principales, las más conocidas. ¿Cuáles son las leyes buenas? Son todas estas leyes buenas que ustedes ven en los códigos: Código Procesal Constitucional, Código Civil, Código Procesal Civil, Código de Comercio, Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, Código de Justicia Militar Policial, Código Tributario. Esas son las leyes buenas. Hay que hacer unas pequeñas reformas de Código Civil porque veo que ahí todavía hay que le da mucho poder al gobierno en ciertas áreas, ¿no? Bien, entonces esto es la propuesta. Ahora, queridos amigos invitados de los colegios profesionales, estoy entonces atento a sus preguntas, comentarios que quieran realizar. Entonces vamos a dejarle el micrófono a nuestro coordinador del evento, Alfredo Vázquez. Muchas gracias, José Luis. Gracias por el pase. Tenemos acá a los invitados del doctor Toledo, Gonzalo Toledo, que es de abogados. Está, vamos a ver quién más está. Está el doctor Jesús, el ingeniero Jesús Tamayo, el don Ricardo Treyes, el doctor Alfredo Rejas, que es contador CPC. A ver, está libre el micrófono, por favor. Hola.
Sí, hay que, ¿a quién, con quién se Don va a Ricardo comenzar? Treyes, A ver, le vamos a solicitar que le reactive su micrófono, porque tiene que apretar ahí un, una, eh, un dispositivo abajo donde dice desactivar audio, ahí tiene que apretar. Abajo está en su pantalla, ahí va a aparecer. A ver, el que, ya, ok, ya están, cualquiera de los dos está entre Gonzalo Toledo y Ricardo Treyes. ¿Cuál de los dos comienza? Sí, buenas noches. Buenas noches. Básicamente, hay una inquietud que la tengo desde hace mucho tiempo, ¿no? Se ha hablado siempre que el Estado es mal empresario, ¿no? Entonces, se ha hablado aquí que ha sido un error el tema de las privatizaciones en la década de los 90. Se tiene la experiencia con el holding FONAFE, que si bien son las empresas, digamos, mejor reputadas en el ámbito nacional, pues no son empresas ideales, ¿no? Son empresas que si uno las observa, por lo general están en números rojos, por lo general siempre requieren de inyección estatal en materia económica para poder seguir funcionando. Eh, Supuestamente Salud dejó de ser una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo para pasar a formar parte del holding FONAFE para mejorar el tema de su cobertura, de su funcionamiento, y vemos que sigue siendo una de las empresas más caóticas, una de las entidades más caóticas de nuestra realidad nacional. En ese sentido, ¿qué hacer para que todo este aire de liberalidad saludable pueda ser inyectado al Estado peruano, ¿no? Ya que la experiencia del holding FONAFE pues es candil de la calle y temblores para su casa, ¿no? ¿Cómo manejar ese tema? Muchas gracias, Gonzalo. El lineamiento es entregar accionariado difundido a los operadores del sistema y también los usuarios del mismo. Cuando digo accionario difundido no es la privatización de los 90, es entregarle a cada receptor, o sea, usuario y operario del servicio. Por si tú me hablas de salud, por ejemplo, hay que privatizarlo, hay que entregar acciones como un gran directorio, pero individualizado y que estén representados por directores, ¿no? Que elijan ellos, ¿ah? No el Estado. Ellos tienen que organizarse y ellos van a dirigir quién va a ser el que los represente, ¿no? Porque o sea, son varios millones de personas. Entonces nosotros creemos que así como se organiza la economía a través del mercado, va a ocurrir lo mismo en el caso de las empresas. O sea, van a haber empresas que van a asesorar a estas personas que son dueños de acciones y que van a decidir quién debe ser el presidente del directorio, quién va a ser el gerente general, que lo van a tener que elegir bajo un concurso público o empresas que propongan. Bueno, el interés de un beneficiario que es dueño es cuidar lo que es suyo. Entonces, ahí van a estar muy atentos los dueños, es decir, los propietarios de esas acciones, para ver si se están realizando las gestiones conforme a lo que cualquier dueño pide. Cuando un dueño pide, dice, ¿cuánto me arroja de utilidades a esta empresa? ¿Qué propone el gerente o los directores gerentes como meta a lograr para el año para que yo pueda votar a favor o en contra? Entonces tiene que presentar sus metas, tiene que presentar sus calidades profesionales y también experiencia, y estos accionistas van a decidir finalmente si procede o no. Pero lo principal es que ya no es el gobierno el que decide cómo se debe gestionar, sino los propios privados. O sea, nosotros podemos saber cómo elegir a las personas que deben conducir empresas grandes, como el caso de salud y estas 87 empresas que he mencionado.
Pongo un ejemplo, Distriluz es un holding que agrupa varias empresas eléctricas que ocupan como 10 regiones en el Perú, en la parte norte. Este holding que tiene 713 millones de acciones en manos de FONAFE y atiende a 2.800.000 clientes en esas 10 regiones. Darles esos 713 millones a esos 2.800.000 que se encuentran distribuidos en 10 regiones para que ellos sean los titulares de esas empresas eléctricas que se encuentran en esa zona. Arrojan 300 millones de utilidad neta y en activos tiene como 2.000 millones en activos. Fíjense cómo esta privatización puede tener respaldo popular sabiendo de que tú eres dueño de esas empresas, lo cual te va a importar mucho saber si pierde o gana, porque tú eres dueño de esa empresa, tú no te quieres quedar sin dinero, porque tú piensas que lo que es dueño es tuyo y por tanto vas a fiscalizar, vas a tener mayor atención en controlar dicha empresa, ¿no? Aunque sea chiquito, que sea tu porcentaje de acciones sea chiquito, pero es tu dinero. No es como las de los 90 que se dieron a empresas privadas y ese dinero ¿a dónde paró? Al tesoro público y que en algunas partes se fue en corrupción. Entonces son 87 empresas, incluyendo Petroperú y todas las del holding de FONAFE, y también aquellas que están controladas bajo los gobiernos regionales municipales, que son las EPS, o sea, las empresas prestadoras de servicios, que tienen un directorio donde ponen gente que no son de acuerdo a lo que exigiría un mercado libre y arrojan pérdidas y se han constituido en sociedad anónima para esconder un poco la idea de que son empresas municipales, ¿no? Pero así es, no hay ningún incentivo de saber manejar bien. Entonces nosotros pensamos que la titularidad individualizada, no cooperativa, no estamos hablando de Velascato y estas cosas, ¿verdad? Es como si fuera una empresa sociedad anónima en el cual tiene accionistas y los accionistas quieren saber cómo va esa empresa y quiere pedir como accionista que se haga un control efectivo de esta empresa para ver qué está gestionándose, ¿no? Alfredo, Alfredo, ¿me das la palabra? Sí, por favor, adelante. Bien. Ante todo, buenas noches. Mi nombre es Alfredo Rejas. Yo soy contador público colegiado, especializado en auditoría financiera y operativa. He escuchado atentamente, digamos, este último comentario y yo quisiera hacer una pregunta. Tenemos un Estado, ¿no? Eminentemente burocrático, que todo el mundo lo conocemos, y una de las razones, en mi opinión, por qué estamos así, es porque tenemos que reestructurarlo, su parte organizativa. En primer lugar, yo hasta ahora no consigo la idea de que tengamos 24 regiones y 25 con la del Callao. Que tengamos más de 1.200 municipalidades, ¿no? Tenemos terratenientes en cada distrito. Acá en Lima, Perú, creo que tenemos como 44 municipalidades que para poder hacer una obra que tiene un territorio de una avenida, por decir la avenida Jaime Prado, por ahí pasa creo 5 distritos. Para hacer algo se tiene que pedir opinión a cada uno de estos señores alcaldes. Entonces empecemos primeramente por reestructurar mi estado, en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a la pregunta y la respuesta que acabo de escuchar, me preocupa algo. Usted habló sobre las EPS. Todas las EPS municipales de saneamiento de agua son completamente deficitarias. Como yo accionista, si yo soy un aportante o un accionista, voy a empezar una empresa deficitaria. Estas empresas prácticamente están en quiebra. Yo he tenido la oportunidad de hacer la auditoría a EPC Grau, Piura, y la verdad, y después la que está en Chiclayo,
¿cómo se llama? El Lambayeque. Y lamentablemente estas empresas están en un caos total. Están completamente deficitarias. Todo. Entonces, ¿cómo voy a ser yo accionista de aquellas empresas donde realmente se necesita una gran inversión? Entonces, ¿qué haríamos? O sea, ¿cuál sería la solución? Esa sería mi dos preguntas, mi querido señor. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Son buenas tus preguntas y lo que nosotros estamos primero enfocándonos es darle al Estado su lugar, devolverlo a su lugar. Nosotros mantenemos la tesis de que el que mucho abarca poco aprieta, o zapatero su zapato. Es decir, la naturaleza del gobierno es política. Recuerden bien esto, es política, no es empresarial. Y además está probado que mientras más descentralizado es un gobierno, mientras menos poderes tiene, puede administrarlo mejor. Ahorita tiene 19 funciones ejecutivas en ministerios. Y no hay una forma de saber de esos 19 ministerios qué hacen en forma de metas, como para hacerle una métrica y ver si logró o no logró, ¿no es cierto? Entonces eso es parte del problema. Nosotros pensamos que 3 funciones básicas la podrían hacer bien porque podría ser objeto de fiscalización. La de seguridad externa e interna. El otro es el tema de carreteras, caminos, veredas, que eso es obras públicas, que se puede también fiscalizar bien. Y la tercera tiene que ver con el tema de justicia. O sea, la función ejecutiva de justicia es el Ministerio de Justicia, que se relaciona el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, pero las otras funciones que son las ejecutivas tienen que ver con seguridad y obras públicas. Cuando tú señalas que tenemos muchos municipios y que hay 1200 municipios, 44 en Lima, etcétera, es parte del problema, justamente a eso iba, que el Estado al ser demasiado grande no lo hace bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Nosotros hablamos de un federalismo de esta manera, aplicando el principio de subsidiariedad. El primer poder que tiene el contacto, el ciudadano, es el poder municipal o el gobierno municipal. Entonces, el gobierno municipal, ¿qué haría en este caso? Ya después vemos el tema de cuánto debe ser de extensión política jurídica para ver si un distrito debe tener o no tanta cantidad mínima de esto. Ya, pero eso es después. Es que hace las funciones de ornato, limpieza, jardines, señalizaciones, orden, etc. Ese es el municipio distrital. Cuando no puede hacer el municipio distrital lo que he señalado, es decir, hay cosas, por ejemplo, avenidas que conectan con otro distrito, el que tiene que coordinar es el gobierno regional. Ahí viene el principio de subsidiariedad. Lo que no puedes hacer en el municipal, lo hace el regional. Cuando tú ves que una carretera que transita toda la región y es necesario que se conecte con otra región, ya no es necesario que lo coordine el gobierno regional. ¿Quién coordina entre los dos gobiernos regionales? El gobierno nacional. O sea, la función es al revés, no es del gobierno nacional hacia los gobiernos municipales, es al revés, es de los gobiernos municipales a los gobiernos nacionales. Es decir, lo que no puede ser el municipal lo hace el regional y lo que hace el regional lo hace el nacional. Entonces, la descentralización es de municipio hacia gobierno nacional, no es como ahora, que es de gobierno central al gobierno municipal. O sea, cambia completamente el concepto de organización de Estado, ¿ya? Entonces, eso es por un lado el tema de la organización del Estado, de municipio hacia el gobierno nacional. Eso se llama federalismo en nuestro buen sentido. O sea, tienen autonomía cada municipio en materia jurídica, en materia burocrática y en materia presupuestal.
Es decir, nosotros estamos previendo un solo impuesto y este impuesto se cobra de acuerdo eh, a las funciones que nosotros hemos previsto. ¿Cuáles son? Seguridad, justicia y obras públicas, 10%. Supongamos que hay un proceso expansivo de población en un distrito y supongamos que hay 100 policías en ese distrito. Y ese distrito no se abastece con los 100 policías porque ha crecido. Entonces pide ayuda al gobierno nacional y le dicen, fíjense que ya no nos abastecemos porque la delincuencia está, de alguna manera, se descontrola en ciertas áreas, queremos que envíen más efectivos policiales para que estén mejor protegidos los ciudadanos. Y el gobierno nacional, ¿sabe lo que dice? Yo no tengo presupuesto. Entonces tiene la facultad el municipio de hacer la decisión fiscal de la siguiente manera. Si el gobierno nacional normalmente recibía del gobierno municipal ese 10% que cobraba, porque ahí las empresas recaudan, ¿no es cierto? Entonces, un porcentaje adicional que antes transfería el 100% y eso es porque el gobierno preveía que lo podía financiar con 100 efectivos, ahora le dice, ok, ya no envíes por ejemplo, el 100%, envía el 90% de lo que tú enviabas al gobierno nacional para que pueda pagar los efectivos policiales, porque el resto va a ser destinado para ese pelotón policial adicional que tú estás pidiendo para tu distrito. Esa es ya la autonomía fiscal que nos referimos. O sea, hay autonomía normativa, hay autonomía política y hay autonomía fiscal. Esa es la descentralización que tú más o menos me pones en el sentido que ahorita no funciona porque está al revés, ¿no es cierto? Ahora, sobre cuántos deben ser los municipios, sí, no tengo una respuesta, ahí tendríamos que ya conversar. Pero el lineamiento político es ese que te he dicho, el federalismo entendido de esa manera, ¿no? Y respecto a qué hacemos con las empresas deficitarias en quiebra, que son las EPS, ¿cuál sería la solución? En economía y un poco de gestión empresarial te dice, cuando una empresa es deficitaria, siempre tiene activos. Y cuando hay una empresa interesada en gestionar, compra los activos y compra los clientes con su cartera pesada. O sea, en otras palabras, lo que te quiere decir es, van a haber empresas interesadas en comprar la empresa deficitaria por el tema de los clientes. Y entra con una espalda financiera que le permite asumir las pérdidas en el corto plazo porque tiene una salida en el largo plazo. O sea, eso es natural en la gestión empresarial y eso es lo que normalmente hacen los que gestionan, ¿no? Compran activos, compran clientes, asumen pérdidas de corto plazo y luego se refinancian con las espaldas financieras de la empresa que lo compra. O sea, el mercado tiene soluciones financieras y económicas para empresas deficitarias, ¿no? Bien, me paso entonces a la siguiente pregunta. ¿A Jesús? ¿Aló? ¿Jesús? ¿Jesús Tamayo? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Jesús? ¿Ahora me escuchas, Alfredo? Sí, perfectamente. Ya, perfecto. Bueno, sí, ¿puedo preguntar? Por supuesto, adelante. Bueno, buenas noches con todos, José Luis. Buenas noches, Alfredo, Ricardo. Yo lo que quería ver era cómo se enfocaba el tema de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Hablamos fundamentalmente de petróleo, gas, minerales, y algo muy ligado que va a esto, que son los temas medioambientales y los temas de licencia social. Tenemos en el país petróleo, no lo podemos explotar en su verdadera magnitud porque tenemos problemas pues, de licencia social, tenemos un oleoducto norperuano paralizado, minerales, y algo, temas justamente ligados a la licencia social que se ha perdido en la zona. Tenemos gas, tenemos también
bueno, tenemos una zona importante en explotación, pero hay más para explorar. Y evidentemente, como no hay medios de transporte, pues las empresas no desarrollan la exploración, las empresas privadas. En el tema de los minerales, lo mismo, hemos perdido la licencia social, en muchos casos tenemos muchos proyectos paralizados, pero además de eso, exportamos productos con muy poco valor agregado. Y entonces, ¿por qué no pensar en, por ejemplo, instalar refinerías de cobre? Tenemos energía eléctrica bastante económica, sobre todo en el caso de los clientes libres, que es un factor competitivo que ha hecho que nuestra minería, la que explota los recursos, tenga un gran desarrollo a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfocan estos temas? ¿Qué es lo que, dentro de lo que tú nos has conversado, qué es lo que se puede pensar? ¿Cómo se puede trabajar estos diversos temas para, pues, realmente dejar de depender de importar petróleo, teniendo recursos? No vaya a ser que nos pase que el petróleo se convierta en algún, ya no se use, ¿no? Porque está pasando que en el mundo estamos cambiando las energías renovables, estamos cambiando al sol, el viento y tantas cosas que hoy están siendo más económicas. Y podría ser que el petróleo se quede ahí para siempre y no lo saquemos porque tenemos los problemas de transporte, tenemos los problemas de... Muchas gracias. Ok, muchas gracias Jesús por tu pregunta. A ver, me haces varias alrededor de esta, te voy a ir contestando. Sobre el tema de la explotación de los recursos naturales, nosotros hemos estudiado este tema y hemos llegado a la conclusión de que hay que derogar el artículo 66 y todo lo que se relacionan a códigos mineros, códigos que tengan regulaciones específicas y obligatorias en los sectores, ¿no? No sé si habrá código de electricidad, código industrial, pero esos códigos que son de carácter obligatorio y que dictan cómo debe realizarse tales acciones productivas, esa hay que derogarlas. Las que hay que dejar son las que tienen que ver con el orden, la justicia y la libertad, ¿no? Entonces, el artículo 66, derogar. Hay dos métodos que quiero presentar. Una es el método Turgot y el otro es el método anglosajón. El método anglosajón te dice, cuando tú derogas la propiedad estatal sobre los recursos naturales, tiene la posibilidad de que la persona que es dueña del terreno sea dueña también de los recursos económicos de origen natural del subsuelo. El método Turgot, que es el método de un francés allá por el siglo XVII, decía que las minas y las canteras no necesariamente tienen que colisionar con los intereses de los propietarios del suelo, es decir, podrían haber túneles, canteras que pasen por debajo y no necesariamente tiene que afectar la propiedad del suelo. Cuando se tiene que afectar más bien la propiedad del suelo de una empresa minera y que tiene que salir por la superficie para sacar ahí algunos aires contaminados propios de la mina o el agua, entonces tiene que negociar con el propietario del suelo. O sea, el que está en el subsuelo negocia con el del suelo. Es decir, cuando tú derogas el artículo 66, el primero que encuentra el recurso mineral o hidrocarburo o petróleo, lo que tú has señalado, es el dueño. Y negocia con el del subsuelo, que viene a ser el propietario del terreno. Cuando no encuentra solución, porque normalmente ahí tendrían que hacer una negociación de mercado, pero cuando hay una oposición de parte del dueño, porque no llegan a un acuerdo, se van al Poder Judicial. Y en el Poder Judicial resuelven las peticiones, según lo que pida cada uno. O sea, tiene que tener cada uno una expresión de interés para que el Poder Judicial pueda resolver. Eso es en la última instancia, pero normalmente los mecanismos de mercado encuentran soluciones que pueden dar. Lo otro es de si se encapricha por alguna razón, yo no quiero, y no da ni una razón, entonces el Poder Judicial
tendrá que ver la solución. O niega el permiso para que siga utilizando el suelo como una salida de escape a su proyecto minero, o niega a la otra persona que es dueño del suelo sin dar una explicación, ¿ya? Entonces, artículo 66, derogación. Poner en venta, o sea, poner en valor todos los recursos minerales hidrocarburíferos, también los recursos naturales también que están en el suelo, en régimen de mercado, para que no exista escasez y no existan conflictos que tú lo estás señalando. Esto, el tema de la licencia social, que es una creación a partir de la ley del artículo 66, de los códigos mineros, etcétera, ha originado muertos. Con el tema de Conga, 5 muertos, 50 heridos por el lado de Espinar, muertos por el otro lado en Extracta, con esta minera. Es decir, tú ves muertos, ves conflictos, 60 conflictos mensuales activados que la Defensoría todos los meses presenta y que no hay solución. Porque ahí el Estado le da, fíjense bien esta parte, le da la posibilidad de negociar con la empresa minera. Y la empresa minera paga por el terreno, no paga por el valor del mineral o los recursos hidrocarburíferos que están en el subsuelo. Lo único que el Estado le cobra es un canon sobre la extracción de ese producto mineral o hidrocarburífero. Entonces, para el Estado le conviene, porque el Estado es un receptor de impuestos, que es lo que necesita el político, impuestos para hacer obra, pero no soluciona los problemas de fondo. Es decir, las comunidades, algunas son corruptas y otras no. Las corruptas son donde los dirigentes llaman a sus amigos, familiares, de un terreno que descubrieron que había minerales debajo del suelo, y al llegar al terreno hacen pasar por comuneros a todos los que están en esa zona habitando que estaba despoblado y en un momento dado. Entonces, ¿para qué? Para los cheques, porque le entregan cheques por los terrenos, por la negociación. Entonces estos dirigentes que se forman, estas asociaciones que se llaman comunidades, ganan dinero. Y muchos parten a las ciudades, ¿no? Como es el proceso migratorio natural, porque no tienen valor a menos que descubran, y esa ley permite justamente incentivar los malos comportamientos, entre eso lo que mencionaba. Entonces, los propietarios del suelo no participan de las utilidades con las empresas mineras, porque las empresas mineras negocian directamente con el Estado, y encima con todos los 7 impuestos que le colocan, porque hay unas regalías, nuevas regalías, canon, sobre canon, régimen especial, ahí esa tabla que mencioné, está todo. Aún ganan. ¿Y por qué ganan? Porque el mineral está casi a costo cero. O sea, no le cobran por el valor del mineral, sino por el terreno que extrae el mineral. Entonces es ganga, a pesar de todos los impuestos que le ponen. Pero cuando tengan que hacerse en un régimen de mercado, las comunidades, y nuestra idea es que esos recursos naturales se individualicen, se individualicen. O sea, que lleguen al propietario del terreno ser el propietario del terreno, no de la comunidad, para que se asocie con las empresas mineras. No necesariamente tiene que estar obligado a asociarse, pero sería tonto si no aprovecha ser él una persona rica, porque el capital lo ponen las empresas mineras y los recursos naturales lo pone el dueño del terreno en el método anglosajón, o sea, del suelo hacia el subsuelo, ¿no? Y del suelo hacia arriba hasta los infiernos, como dicen, ¿no? Y el método Turgot es ponerse de acuerdo al momento que encuentra el mineral con el dueño del terreno. Ese método es mucho más pacífico que las muertes que origina, que los conflictos socioambientales que origina, y que encima tienen que haber licencias sociales y que se distorsiona pues todas las inversiones mineras, etcétera. Entonces, eso yo creo. Y ahora, me pregunta sobre los medios de transporte y todo. Eso es lo que no hizo el Estado. Por haberse dedicado a 19 funciones, descuidó una de las principales, que era la de
viabilidad terrestre, viabilidad marítima, viabilidad aérea y viabilidad fluvial. Eso es lo que decimos que eso sí le corresponde al Estado, pero no lo ha hecho. Y eso es lo que genera estos problemas. Sobre el tema del valor agregado. Bueno, hay mayor y menor valor agregado. Yo no, o sea, a ver, los minerales hay valor agregado. O sea, a la hora de hacer extracción, fundición, hay valor agregado ahí, hay mano de obra ahí. No es que todo sale en su método natural y todo natural se envía, no, hay mano de obra que participa. Lo que pasa es que lo han sobredimensionado al sector minero. El minero solamente representa el 14% del PBI. El 14% del PBI. ¿Saben cuál es el sector que más aporta al PBI? Es el sector servicios. El Perú no es, como dicen, el país minero, porque si no tendría más participación en el PBI. Lo que sí es cierto es que en las exportaciones, sí, más de la mitad de las exportaciones son mineras. Eso sí, pero no en la creación de riqueza, que es diferente, ¿no? Bien, eso sería por ahora la respuesta, Jesús. Muchas gracias. Aló, tenemos a Ricardo. Ricardo Treyes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Por favor, si te puedes acercar más al micrófono, porque se te escucha bien lejos. Ah, correcto. Buenas noches. He estado escuchándolo. Definitivamente el tamaño del Estado es cada año o cada gobierno la incrementa más. De que hay que reducirlo, definitivamente hay que reducirlo. Y usted dijo de que debería quedar 5 ministerios nada más. ¿Cuáles serían? ¿Y no cree usted que primero se debería hacer una reforma en el Poder Judicial antes de hacer todo estas reformas liberales? Porque viendo la corrupción ahorita que tenemos desde 20 años atrás, si no es más, y que todavía no tengamos a todos dentro, o sea, vemos que los corruptos están en la calle y siguen en las calles, ¿no? Entonces, eso también es parte del Poder Judicial. Entonces, ahí no se necesitaría hacer una reforma primero en el Poder Judicial y después hacer estas reformas, porque hacer esta reforma, como usted dice, como lo hicieron en Checoslovaquia, de un solo golpe, ¿se imagina usted todos los problemas sociales que habrían? Tanto por todos lados, ¿no? Pues los peruanos somos un país bien único en el mundo. Tenemos de todo, ¿no? Ahorita esta pandemia, por ejemplo, nos ha hecho ver que la gente, que el 71% de peruanos pues son informales, y que estos informales viven del día a día, y eran los que tenían que salir a la calle a buscar su sustento para ellos y para las familias, ¿no? Entonces, ¿no cree usted que se necesitaría más de 5 años en hacer esta transformación? O sea, irlo paso a paso, ¿no? Y si lo hace usted en 5 años, en el primero ya lo hace en 5 años, y el siguiente, ¿quién le dice a usted que el siguiente lo va a hacer o lo va a continuar? Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu pregunta. Fíjate, el tamaño del Estado, lo he puesto en pantalla, es el Poder Ejecutivo, que es de 5 ministerios, ¿no? Pero no quiere decir que eso es lo único que va a existir en el Estado, ¿no? Recuerda que hay Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Tribunal Constitucional, etcétera, OMPE, RENIEC, gobiernos regionales, pero los gobiernos regionales están limitados a estas funciones, o sea, nada más, no tiene que hacer nada más. Ahora, el foco de corrupción está en justamente
el que un poder ejecutivo y el Estado sobre todo tiene demasiado poder como para atraer personas indeseadas, y que es tan grande que quita espacio al sector privado para que encuentren más negocios. Entonces, cuando más crece el gobierno, menos oportunidades hay en el sector privado. Es decir, el mercado se va ralentizando, es decir, se va estrechando, se va haciendo cada vez más lento, se va complicando más hacer empresa. Por eso el nivel de informalidad en el Perú es bien alta, por la cantidad de leyes que es la expresión. Escuchen bien, por favor. La ley debería ser para limitar el poder, pero la ley tal como se está aprobando es una ley que refleja el poder. Entonces ha desnaturalizado la función de la ley. La ley debería ser para contener el avance del tamaño del Estado. Eso significa limitar el poder. Y lo que está sucediendo es que cada ley le está dando privilegios al gobierno para intervenir. Entonces, el que concentra más poder es el que tiene la facultad de decidir, ya no el sector privado, es el Estado, quién se hace rico, quién se hace pobre, quién es mi amigo, quién es mi enemigo, qué medios de comunicación está a favor, en contra de mí. Es decir, empieza a tomar mucho protagonismo el poder ejecutivo, porque empieza a decidir sobre las vidas de la gente, sobre las libertades de la gente y sobre las propiedades de la gente. Entonces, a medida que tengas más poder concentrado en una mano, que eso sería como las dictaduras, la propensión a corromperse es mucho más alta. Hay un dato que salió el mes pasado del Contralor. Dijo así: del total del presupuesto ejecutado del 2019, partiendo del 2015, haciendo el análisis, extrapolando los daños y perjuicios que causa la corrupción, ha tomado el 14% del ejecutado es por corrupción. 14% se pierde del presupuesto en corrupción, que son como 14.000 millones de soles del presupuesto ejecutado. Esto solamente puede ocurrir cuando un gobierno tiene mucho presupuesto, muchos poderes, muchos recursos y muchas funciones. Y entonces, la propuesta de reducir el tamaño del Estado a lo mínimo indispensable para que la gente pueda hacerse rica, tener ingresos altos y no padecer de esto que ellos llaman cobros excesivos de los colegios, no tengo agua, me falta luz, no hay seguridad en las calles, es justamente que el Estado regrese de donde nunca debió salirse. Este Estado limitado de interior, defensa, justicia, relaciones exteriores, lo hemos tenido entre de 1909 a 1930, ustedes pueden constatar, en la época lo que decían la República Aristocrática, lo decía Basadre, que el Perú tuvo 6 ministerios. Se llamaba Ministerio de Justicia, Culto, después se llamaba Ministerio de Hacienda, no había de Economía, Ministerio de Fomento, que era de Obras Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio que ahora se llamaría Defensa. Y hay un ministerio más, creo que no se llamaba Interior, sino tenía otro nombre. Nada más que eso. Con eso se gobernaba. Entonces lo que ha sucedido es que el gobierno ha ido abarcando más y más y más y más. Al final no controla nada. Entonces mucho poder en pocas manos es mucha tentación, mucha propensión a hacer
corrupto o corromper, extorsionar al sector privado, porque ya los espacios en el sector privado se van disminuyendo y encuentra que los negocios ya no están en el sector privado, sino gradualmente van encontrando que es en el sector estatal. Sobre el tema de la reforma judicial, nosotros sí lo tenemos bien claro que hay que hacer la reforma judicial, pero la reforma judicial hay que hacerla porque está dentro de lo que nosotros le llamamos la reforma política. La reforma política incluye la reforma judicial, porque ese es el primer poder del Estado, no es el poder ejecutivo, no es el poder legislativo, esos son poderes políticos. El poder verdadero, el poder que defiende a los individuos, es decir, contra la agresión del Estado o de los particulares, es el poder neutro, que es el poder judicial, donde lo jurídico prevalece y está por encima de lo político. Un modelo sería algo así como la Corte Suprema de Estados Unidos, que es la última palabra al que le tienen alta estima a sus jueces supremos. Ese poder se llama neutro. A las 9:30 va a haber una conferencia justamente de una de las personas que mantiene esa tesis de que el poder judicial es el poder neutro, y con eso acabaríamos toda posibilidad de lo que se llama la interpretación de las leyes, ¿no? Y que no esté sometido el poder judicial al poder legislativo y al poder ejecutivo, porque el poder judicial es una especie de órgano, no tiene independencia, porque uno nombra a los jueces y el otro le da el presupuesto, y tiene que mantener su independencia para que sus resoluciones judiciales estén exentas de influencia política y cualquier otra forma de disminuir o derivar derechos a terceras personas que no lo merecen, que lo puede hacer el Poder Legislativo. Eso también tiene que ser neutralizado. Por eso que esa solución que le pusieron en la Constitución del 93 respecto a la Defensoría del Pueblo no tiene nada de Defensoría del Pueblo. Debió haber sido la Defensoría del Individuo. Claro, como no quisieron hacer la reforma del Poder Judicial, tuvieron que inventar una fórmula, pues como no hay garantía de que el Poder Legislativo defienda a los ciudadanos, porque ahí vemos cómo se trafican los derechos, y tampoco el Poder Ejecutivo es garantía de que defiendan del poder a los ciudadanos, crearon la fórmula esta del poder de la Defensoría del Pueblo. Pero la Defensoría del Pueblo es una entidad más que todo protocolar, que no tiene carácter vinculante. En cambio, lo que estamos hablando es una reforma del Poder Judicial, poniéndolo por encima de los otros poderes que son poderes políticos. Y esto es la reforma política que va en simultáneo con la reforma económica, con la reforma educativa, con la reforma de salud, con la reforma de pensiones. Lo que dice la experiencia es que si tú lo haces un paso detrás del otro, es decir, una reforma primera, una reforma segunda, lo que va a pasar es que lo voy a poner como una metáfora, es como si fuera un auto. El auto necesita cambiar de motor, necesita cambiar de llanta, necesita buenos asientos, buen timón, buen freno. Y si hacemos la reforma judicial, es como ponerle solamente el timón y no el motor. ¿De qué te sirve el timón si no tienes el motor? O si tú pones la reforma económica, de repente pones el motor, pero no tiene frenos, que podría ser el Poder Judicial. O sea, para que pueda funcionar un auto, y eso es lo que dice el presidente Václav Klaus, tienes que hacer la reforma de manera simultánea para que sea creíble tus reformas, y para que la oposición no vaya a anticipar tus pasos, de manera que pueda bloquear tus reformas y las pueda tirar, porque ya sabe cuáles son los pasos que tú vas a dar. Entonces, eso es lo que recomienda, de hacerlo de manera simultánea, conforme a lo que tú dijiste, en los términos también que tú dijiste, para que goces de apoyo popular. Ahora, hacerlo de golpe va a depender mucho de cuánto apoya los ciudadanos a la reforma. Ahora, llegar a estas instancias, llegar a estos niveles de hacer esta reforma,
requiere de un gran partido de derecha, porque la izquierda no puede hacer esto lo tiene que hacer la derecha. Y esto solamente con un gran partido puede llevar a los ejecutores del programa al poder. Pero para que sea así, tiene que haber primero un trabajo previo, que es la de difundir, convencer, armar las bases, es decir, un partido grande que sostenga la reforma, porque bien tú lo dijiste, ¿qué garantía hay que una vez que se haga esto no se retorne luego a hacer una reversión de las reformas si es que no hay algo que lo detenga? Y ese algo que lo detenga, insisto, es un partido de derecha liberal, de tipo conservador, para que las reformas se sostengan a través del tiempo, como 40, 50 años. Esa es la única forma, no es llegar, dejar listo y irte, no, es que el propio partido sostenga la reforma aun cuando no esté gobernando. Ese es el que tiene activo a las bases y ese es lo que las bases le va a exigir al gobierno, que no cambien, así como pidieron que no vuelva la hiperinflación manteniendo la independencia del Banco Central según el artículo 82, tuvieron que hacer una modificación constitucional, porque acá la cosa es hacer la modificación de la regla de juego, de eso se trata, para que se institucionalice y la gente se acostumbre a vivir en ese orden institucional. Entonces tiene que sostenerlo de todas maneras un partido político. Bien, muchas gracias entonces Ricardo. Alfredo. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que hemos participado todos de una cierta manera. Si habría alguna pregunta extra Sí, para poder cerrar. Tocayo, una última pregunta. Sí. A ver, adelante. Sí, en esta reforma política, ¿qué opinión tiene usted sobre la Contraloría General? Lamentablemente en los últimos 20 años la Contraloría General, no, en mi opinión, no cumplió un rol fiscalizador. ¿Y por qué le digo? Todos sabemos lo de Odebrecht. Odebrecht afirmó pues 200 contratos seguramente en estos últimos años, y quizás me equivoque, quizás son mucho más. De oficio el Contralor, de oficio, es muy fácil. Me voy al OCE y pregunto cuántos contratos le han otorgado a Odebrecht o a todas las empresas constructoras. Informo un equipo especial en la misma Contraloría y hago los exámenes especiales o las auditorías de cumplimiento y determino las responsabilidades civiles y penales. No esperar a que la Fiscalía, que lo tiene ahí guardado, porque solamente ve 4 casos de acuerdo al convenio que han suscrito, entonces, en mi opinión, la Contraloría no cumplió su fin. Entonces, en estas teorías, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted con respecto a la Contraloría? ¿Se va a reformar? No sé. Esa es mi pregunta, mi querido señor. Ok, muchas gracias por tu pregunta. Mire, la Contraloría General es el auditor de lo que hace el gobierno. Ahora, que no haya cumplido sus funciones, etcétera, me imagino que ahí hay que hacer algo. Yo lo que pienso, no es algo que ya lo tenga estudiado, pero lo que pienso es, ¿por qué no la Contraloría, en un eventual gobierno así, 5 reformista, lo ponemos en el ojo de la opinión pública y le damos unos niveles de fiscalización? Pero fíjense hacia dónde voy a ir. Crear incentivos institucionales para que se someta a los niveles de fiscalización altamente eficientes. Me pongo a pensar ¿por qué no buscamos que se certifique? ¿Ok? Se certifique. Así como
el Perú tiene esa condición de Perú, país riesgoso, y lo certifica unos bancos de inversión para ver si está haciendo bien o mal la economía, o se tiene que adscribir a la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico para que haga buenas políticas públicas. Podemos también lograr que la Contraloría se ponga en los niveles de fiscalización, es decir, que los ojos y oídos de todas las personas estén apuntando hacia que la Contraloría haga una buena, o sea, es una labor de presión internacional y nacional para que lo certifiquen a la Contraloría si está haciendo bien o mal su tarea. Es decir, presión de afuera hacia adentro y también quitando todas las leyes malas que le quita los dientes de auditoría a la Contraloría. Es decir, no tiene por qué haber secretismo. Bueno, puede haber secretismo en algunos aspectos, ¿no? Digamos, a ver, temas de orden de seguridad, temas de, no sé, inteligencia, que tiene que ver con... que eso no se puede revelar en los informes, ¿no es cierto? Porque los informes son públicos. Pero hay que guardar, pero sí que le dé a la Contraloría. Es como decir, hasta yo cuánto le permito a mi auditor que me fiscalice. Y esa es la idea, de que la Contraloría tenga las leyes buenas para fiscalizar al gobierno y esté expuesto, es decir, los incentivos necesarios institucionales para que se convierta en una de las Contralorías más respetadas del mundo. Así como el Banco Central de Reserva ganó en cierto prestigio de la mano con ahorita con el Julio Velarde, porque dice, este es uno de los mejores banqueros centrales. Bueno, podemos también ponerlo al nivel al Contralor, a ver si aspira a mejores niveles de auditoría, y poniéndolo al Contralor, el mejor Contralor latinoamericano, y será internacional. A ver, ese nivel, pongámosle ese nivel al Contralor y a su gestión, dándole todas las leyes para que fiscalice al gobierno. Yo creo que con eso, y además, algo más, como el Estado se va a reducir, es más fácil fiscalizar ahora. No como ahora que hay 19 funciones y que son muchísimas las funciones, que uno no puede estar mirando 19 cosas a la vez que hace el gobierno. Entonces, es difícil fiscalizar 19, más fácil es fiscalizar 3 funciones. Entonces, menos trabajo tendrá la Contraloría para fiscalizar 3 que fiscalizar 19 con sus incentivos y todo eso, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, José Luis, muchas gracias por la presentación, a Jesús, a Ricardo, a Alfredo Rejas, a Gonzalo, que han representado también a diferentes sectores de profesionales. Y muchas gracias a ustedes y a todos los que están en Facebook Live. Y, por favor, clausura el evento de hoy día, que ha sido sumamente interesante y provechoso. Gracias. ¿Lo cierro yo, Alfredo? Sí, por favor. Sí, ya, muchas gracias. Sí, bueno, sí, queridos amigos que están presentes aquí en la sala Zoom, a todos los que nos ven por Facebook Live, bueno, ha sido una buena ocasión de poder compartir nuestra propuesta de desarrollo para el Perú, el programa Las 5 Reformas, agradeciendo a todos los participantes, quienes han hecho buenas preguntas, los he anotado, eso es para próximas oportunidades. Si Alfredo Vázquez lo considera así, podemos tener reuniones para poder presentar uno a uno las reformas, porque este programa, que es una forma, digamos, apretada de presentarle media hora, cada reforma tiene una explicación detallada, y eso lo hacemos nosotros con los grupos que estamos capacitándolo. Entonces yo con estos apuntes voy a afinar algunas cosas que me han servido de utilidad para las respuestas que he podido dar de forma limitada, ¿no? Entonces, nuevamente agradecidos a todos los presentes, y en especial a Alfredo, quien ha sido la persona clave en esta reunión con los representantes de los colegios profesionales. Muchísimas gracias, mi reconocimiento a Alfredo y a todos los que te acompañan. Muchas gracias, adiós. Nos vemos pronto. Les avisamos Hasta luego. para la próxima reunión. Adiós. Muchísimas gracias. Chao. Chao, buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches.